Alfabetización digital, curso básico para docentes. Excel es una aplicación que nos permite realizar cálculos matemáticos a partir de los datos ingresados en las celdas. Al momento de abrir una nueva hoja de cálculo, lo que vamos a observar es una cuadrícula como estamos viendo en este momento en la pantalla. Al hacer clic en cada uno de esos cuadros, podemos observar que adquieren un contorno en donde se resalta dicha celda. Esta celda recibe el nombre de celda activa y si queremos establecer la posición de esta celda activa, tenemos que ubicarla en función de su columna y de su fila. Por ejemplo, en este momento yo puedo darme cuenta que esta celda activa se encuentra en la columna F y en la fila 7. Eso también lo puedo verificar si me ubico en el cuadro de nombres. Ahí también puedo observar esa posición que hace un momento he señalado. En la práctica, lo que solemos hacer es trabajar con un conjunto de datos. Ese conjunto de datos lo organizamos en lo que se llaman las tablas. Estas tablas las vamos a encontrar en las hojas de cálculo. Por ejemplo, en este caso estamos en la hoja de cálculo con el nombre hoja 1. Este nombre de la hoja de cálculo o etiqueta también la podemos cambiar haciendo clic derecho, elegimos la opción cambiar nombre y acá podríamos elegir un nombre nuevo. Por ejemplo, vamos a escribir el nombre resumen. Le doy enter y ya tengo el cambio del nombre de la hoja de cálculo. También podríamos aplicar un color especial para diferenciar esta hoja de cálculo en relación a las demás. Por ejemplo, le aplico otra vez botón derecho, clic derecho y acá tenemos la opción color de etiqueta y podría elegir una opción de color de mi preferencia. Por ejemplo, este color de aquí. Si yo quiero ver con mayor claridad el color, haría clic en la otra hoja y ahí puedo ver la diferencia en el color de la etiqueta. Regreso a la hoja de resumen para seguir trabajando. Es usual siempre en Excel empezar en el ingreso de la información en la primera columna y en la primera fila. Recordemos que la organización de los datos es clave en Excel. En este caso voy a ubicarme en la celda A1. Los datos que yo puedo ingresar en una hoja de cálculo pueden ser de tres grandes tipos. Por ejemplo, el primer tipo de valor que puedo ingresar se le llama valor de texto. Por ejemplo, me ubico en la celda A1 y voy a escribir, por ejemplo, resumen de estudiantes por género. He acabado de ingresar un texto, un valor de texto. Me ubico ahora en la celda B3 y acá pondré el año para poder considerar estos datos con respecto al resumen de estudiantes. En este caso pondré 2015. En este segundo caso, el valor que estoy ingresando ya es un valor del tipo numérico. Me ubico en la celda A4 y acá escribiré varones. Me ubico en la celda A5, acá escribiré mujeres. En este caso sigo ingresando valores de texto. Me ubico en la celda B4 y acá escribiré la cantidad de varones consideradas. En este caso voy a considerar unos 15 varones. Mujeres, en el año 2015 en mi grado sección voy a considerar que tuve 18 mujeres. Finalmente acá pondré total de estudiantes en mi sección y ya puedo yo hallar el resultado final. En este caso, el resultado de esta sumatoria me va a permitir hablar del tercer tipo de valor que puedo ingresar, lo que se llama con el nombre de las funciones o las fórmulas, que también es un tipo de valor que podríamos considerar. En este caso voy a utilizar una
una fórmula. Pondré acá igual, ubico el primer dato que me interesa sumar, en este caso varones, que lo encontramos en la celda B4, ahí está, B4, y lo voy a sumar con los datos referentes a las mujeres. Este dato lo encontramos acá en la celda B5, y ya con esto tengo mi primera fórmula insertada. Le doy el Enter y ya tengo resultado. En este ejemplo hemos podido ver el concepto de celda activa, hemos podido ver los tres tipos de valores que puedo ingresar en una hoja de cálculo, y también hemos hablado acerca de cómo cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Finalmente, si yo quiero guardar toda esta información que acabo de insertar en estas celdas, lo guardaría haciendo clic en la opción archivo y finalmente guardar.